Dios a través de su palabra. Me dice amén. Quisiera hablarles sobre el crecimiento que Dios anhela para cada uno de nosotros. Me dice amén. Usted sabe perfectamente bien, mi amado hermano, que nosotros no somos los mismos. Amén. A ver, ya conmigo, yo ya no soy el mismo. Cronológicamente hablando, biológicamente hablando, sabemos que hemos nacido, y cuando nacieron ustedes, yo los empecé a revisar por completo, las orejitas, los piecitos, las manos, para que estuvieran completos. Yo creo que todas las mamás hacen eso, ¿verdad? Pero revisaba completamente todo su cuerpecito, a manera de saber que estuvieran bien. Y pues un día fuimos bebés, ¿verdad? Y hoy ya estamos pues encaminados. Estamos encaminados, hermano, pero no somos los mismos. Me dice amén. Entonces, la naturaleza del hombre es así. Tiene que crecer, tiene que evolucionar, y pues en ciencias naturales nos enseñaron eso, ¿verdad? ¿Cuál es la evolución del hombre? Nace, crece, se reproduce y se va con el Señor para los que somos del Señor. Me dice amén. Pero en este respecto, mi amado hermano, así como el hombre va creciendo biológicamente y naturalmente, también debe buscar su crecimiento espiritual. Me dice amén. Y tenemos que buscarlo única y exclusivamente estando en la presencia del Señor. Entonces, para empezar, yo quisiera que usted me acompañe al libro de los Salmos, capítulo 89, versículo 15, 16 y 17. Cuando lo encuentre, me dice amén, por favor. La palabra de Dios dice: oh Señor, oiga por favor y preste atención a lo que dice acá. Oh Señor, feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría. Mire qué precioso es esto. ¿Cuándo un pueblo es feliz? Acá lo dice: feliz el pueblo que sabe alabarte con alegría. Cuando un pueblo, cuando una persona, cuando un hijo de Dios alaba al Señor con alegría, con una alegría sincera, con una alegría del corazón, es porque ha alcanzado, mi amado hermano, esa libertad para su alma, esa libertad para su ser. Me dice amén. Dios les bendiga, pasen adelante. Pasen adelante, siéntense. Entonces miren pues, óigalo, quédese ahí, hermano, no tenga pena. Mire pues lo que dice acá: el pueblo que sabe alabar a Dios lo hace con alegría. Me dice amén. Y camina alumbrado por tu luz, que en tu nombre se alegra todo el tiempo. Mire qué precioso es esto. Y se entusiasma por tu rectitud. Aquí hay varias cosas. Solo estos 3 versículos son un tema hermoso para compartir. Pero dice que en el nombre del Señor se alegra todo el tiempo. ¿Por qué deberíamos alegrarnos en el nombre del Señor todo el tiempo? ¿Acaso no está aquella alabanza que nosotros ministramos y decimos: el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantar? Entonces, el pueblo que alaba feliz al Señor se alegra también en el poder de su nombre. Y esto hace que el pueblo esté entusiasmado por la palabra del Señor, ya que Él es recto. Me dice amén. Entonces todo esto tiene una consecuencia, y dice el versículo 17: en verdad, tú eres su fuerza. ¿Quién es su fuerza, hermano? Tendría que ser el Señor. El Señor debería constituirse en nuestra fuerza. En verdad, tú eres su fuerza. ¿Verdad? Conmigo: Señor, tú eres mi fuerza. Señor, tú eres mi fuerza y hermosura. Mire qué tremendo es esto. En verdad, tú eres su fuerza y hermosura. Entonces, ¿quién es el único que
que puede cambiar nuestro rostro feo, hermano? El Señor, ¿verdad? Porque a veces amanecemos con el pie izquierdo, hermano, y a veces ni nosotros nos toleramos muchas veces. Pero el único que nos puede llenar de alegría, el único que nos puede alegrar la vida, vivir con entusiasmo, con fe y esperanza, hermano, a través de su fuerza y que nosotros podamos ser transformados, es el Señor. Entonces aquí miren lo que continúa diciendo: nuestro poder aumenta. Mire, nuestro poder aumenta por tu buena voluntad. ¿Por qué aumenta nuestra fuerza? ¿Por qué aumenta el poder de Dios en nosotros? Por su buena voluntad. Entonces, cuando habla de aumentar, del Hebreo 73:11, rum, a ver ya conmigo, rum, como cuando usted está aprendiendo a hablar inglés, hermano, ¿cómo se dice cuarto en inglés? Room. Room, ¿sí? Significa engrandecer, significa exaltar, dar mayor extensión o hacer crecer. Entonces, por la buena voluntad de Dios, nosotros debemos buscar el crecimiento. Me dice amén. Entonces yo quiero ver personajes que la Biblia enmarca, mi amado hermano, que crecían y de qué forma crecían. En 1 Samuel capítulo 2 versículos 20 y 21 vemos la continuidad de la historia de Ana, de cuando Ana entregó a su hijo Samuel porque era estéril. Me dice amén. Aquí yo he hablado al respecto que la amargura hace estériles a los hijos de Dios, y debemos nosotros por eso cancelar y renunciar a toda amargura de alma para eliminar de nuestra vida toda esterilidad. Me dice amén. Entonces aquí dice: Elí entonces bendecía a Elcaná. ¿Quién era Elí? El sacerdote de turno en ese entonces. Y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaron a su casa. Y aquí viene lo hermoso. ¿Cuántos anhelan crecer en Dios? Levanta la mano los que anhelen crecer en el Señor. Va. ¿En qué área quisiera usted crecer, pastor? Fíjese que yo quisiera crecer en el área financiera, meterme a la bolsa de valores, al Wall Street, vender petróleo, vender camellos, pastor. Yo quisiera crecer, pero mire lo que dice acá. El Señor bendijo a Ana. ¿Por qué Dios bendijo a Ana? Número 1, porque ella precisamente, perdóneme el término que voy a utilizar, me perdone, pero ella vomitó en la amargura. Ella desechó la amargura, porque Penina tenía hijos, porque Penina era feliz, porque Penina, hermano, le pasaba a los 10 hijos que tenía en la cara y les decía: sos una estéril, no podés, no podés, no podés, yo sí puedo, tú no puedes, tú no puedes. Y hermano, se amargó porque se burlaba Penina de ella. Entonces Ana tuvo que tomar la decisión de vomitar, de desechar, de sacar de lo más profundo de su alma ese odio, esa amargura, ese dolor, esa frustración de no poder realizarse ella como mujer. Porque ¿qué mujer no quiere sentirse realizada? Y hermano, usted sabe, ¿verdad? Toda realización de mujer es esa. De verdad se lo digo. Así es. Ana desechó esa amargura. ¿Dónde? En el altar. Entonces viene Dios, conoció su corazón sincero a causa de que ella ofrendó a su hijo. Dios la bendijo con multiplicación, con crecimiento. ¿Por qué? El Señor bendijo a Ana. Entonces yo quiero decirle a usted esta noche: si usted se presenta ante el altar, si usted viene al altar, va al ministro, va a quien lo cubre, al pastor, porque aquí ellos fueron, Ana se ministró con Elí. Entonces viene y dice: sacó la amargura, Dios la bendijo. ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga? Tiene que sacar de su corazón cualquier dimensión o nivel
de amargura que pueda tener. Eso lo platicamos el día domingo. Pero entonces aquí dice: el Señor bendijo a Ana de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Miren, 5 más Samuel, 6. Y muchas veces nosotros no estamos dispuestos a dar. Queremos que Dios nos dé, queremos que Dios nos bendiga, pero no estamos dispuestos a dar. Y el Señor habla en el libro de Proverbios y dice: dame, hijo mío, tu corazón. Pero no se lo queremos dar muchas veces. ¿Por qué? Porque hay cosas que lo detienen. Entonces aquí mire pues, Samuel crecía en la presencia del Señor. Entonces yo le voy a decir esto: todo proceso de crecimiento tiene un sacrificio. ¿Me dice amén? Cualquiera que desee crecer en cualquier área de su vida, expandirse, levantarse, tiene que sacrificarse, hermano. Tiene que sacrificarse. Y el primer sacrificio que tuvo que hacer Ana es reconocer su condición de amargada. Reconocer su posición, que sin Dios definitivamente no podía salir de ese círculo vicioso en el que estaba. Solo Dios. Lo reconoció, lo confesó, fue escuchada por el Señor y el Señor la bendijo. Entonces aquí vemos de que el hecho de que Ana hubiese sacrificado, hermano, desprenderse del hijo que tanto había pedido, conllevó un crecimiento no solo en ella, sino también en su hijo Samuel. Entonces, si usted quiere crecer en Dios principalmente, tiene que sacrificarse, mi amado hermano. Y yo le leí el salmo anterior porque muchos quieren crecer, por ejemplo, en la alabanza, en la adoración, en el servicio, en cualquier área del Señor, pero no están dispuestos a sacrificar lo que Dios les pide. Muchas veces no estamos dispuestos a sacrificar lo que Dios nos exige y lo que Dios nos pide. ¿Y por qué el diablo no quiere que nosotros rindamos eso? Porque sabe que si nosotros entregamos, Dios nos va a hacer crecer. Me dice amén, Dios nos va a hacer crecer. Entonces, cuando habla de crecer, habla de aumentar, de hacerse más grande de los cuerpos, espiritualmente hablando o naturalmente hablando. Crecer es recibir un aumento. Recibir aumento, una cosa, al añadírsele algo, es adquirir una mayor autoridad o una mayor importancia. Es incrementar, es desarrollarse, es hacer abundar, es llenar, multiplicar, es avanzar. Miren qué tremendo es esto, porque crecer es avanzar, es aumentar más allá de toda medida. Y esto es lo precioso. Esto es lo precioso, porque humanamente quizá el hombre tiene un límite o un tope de felicidad. Póngale. Viendo la película de Camino a la Felicidad o Buscando la Felicidad, no sé cómo se llama esa película, pero él miraba a todas las personas salir del edificio de la bolsa de valores, ¿verdad? El personaje que sale ahí, y veía que todos bajaban las gradas sonriendo y felices, hermano, bien vestidos y con carros de lujo enfrente del edificio. Y él decía: pero ¿por qué toda esta gente es feliz? Está feliz, los miraba felices, y él con problemas y con clavos, ¿no? Ustedes, no sé, levanten la mano quienes vieron esa película. ¿Sí la vieron? A mí me conmovió. Pero vamos al hecho, ¿no? Próximamente en cines. Entonces, mis amados hermanos, la felicidad de él se basaba en lo material. La felicidad de él se basaba, amado hermano, en tener el dinero suficiente para poder sostenerse a él y a su hijo. Me dice amén. Pero nuestra felicidad no debe depender de eso. No puede ni debe depender de lo natural, de lo material, de lo económico, sino debe depender del Señor. Y ahí es donde realmente nuestra vida va creciendo en el Señor. Me dice amén. Y eso es lo que nosotros como seres humanos debemos apartar de nuestras vidas.
apartar de nuestro corazón. Entonces miren lo que dice Primera de Samuel capítulo 2 versículo 26. Mientras tanto el joven Samuel iba creciendo. Mire, pues tenía el crecimiento biológico, pero aquí manifiesta otro tipo de crecimientos. Mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y haciéndose grato, o sea, crecía humanamente y crecía en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Miren qué tremendo es esto. Se lo voy a leer en diferentes versiones. Dios habla hoy, mientras tanto el joven Samuel seguía creciendo. Oiga lo que dice acá. Y su conducta agradaba tanto al Señor como a los hombres. Cuando un cristiano va creciendo espiritualmente hablando, su conducta cambia. ¿Me dice amén? Su conducta es transformada y es lo que más nos cuesta a nosotros. Habla conmigo: Señor, tú me conoces bien y sabes que a veces mi carácter me cuesta dominarlo. Me cuesta dominarlo. ¿A cuántos les cuesta dominar el carácter, hermano? ¿Ah? ¿A cuántos? Entonces mire pues, busquemos el crecer en Dios para que nuestra conducta y nuestro carácter sean agradables a Dios. ¿Me dice amén? Entonces dice la Biblia de las Américas 95: mientras tanto día a día crecía y se hacía mejor, tanto a los ojos de Jehová como a los ojos de los hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que daba buen testimonio en la iglesia, daba buen testimonio en su casa, daba buen testimonio en su trabajo, y a Dios le agradaba. Crecía. El que busca el crecimiento delante del Señor busca mejorar su conducta, busca mejorar ante los ojos del Señor. Me dice amén. La Biblia textual dice: mientras tanto el joven Samuel iba creciendo y era aprobado ante los ojos del Señor. Entonces el crecimiento en Dios, a Dios le agrada, Dios lo aprueba. Yo le voy a decir una cosa. Pues aquí está mi esposa, va. Pero a mí me costaba mucho antes refrenar mi lengua. Me dice amén. Cuando recién nos casamos con ella, me costaba mucho refrenar la lengua, hermano. Pero Dios me ha ido quitando eso. Me ha ido quitando, si no que se lo diga ella. Pero, hermano, tenemos que buscar que Dios nos ayude a cambiar. La Nueva Traducción Viviente dice: mientras tanto el niño Samuel crecía en estatura física. Mire, crecía en estatura física y en el favor del Señor. Tenemos que buscar el crecimiento a manera, espiritualmente hablando, a manera de agradar al Señor, mis amados hermanos. Miren, el crecimiento nos lo da la búsqueda del Señor. La lectura de la palabra, la oración, la alabanza, la adoración, la administración. Hermano, la obediencia nos lo da el Señor a través solo de su Espíritu Santo. De ahí nosotros no podemos hacer nada más. Entonces, miren lo que dice acá. Primera de Samuel capítulo 3, 19, 20 y 21. Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y esto es lo impresionante. Mientras usted y yo busquemos ese crecimiento espiritual que agrada a Dios, Dios está con nosotros. Y por eso a Dios le agradó tanto Enoc, porque Enoc llegó a cambiar su manera de pensar en la generación donde él estaba viviendo o con quienes estaba viviendo. Entonces Enoc, yo siento que, bueno, la Biblia lo establece bien, ¿verdad? Que fue un héroe de la fe. Pero hermano, él decidió, y le digo una cosa: miraba a la gente perdida, que tomando, bebiendo, que en las fiestas, que drogándose, así como vive el mundo el día de hoy. Y que tal vez ese mundo era tan absorbente que él decidió y dijo como Daniel: no, yo decido. Y como Josué se lo dijo al pueblo de Israel: yo y mi casa serviremos a Jehová. Ya Dios le agradó. Y tanto le agradó al Señor que el Señor se lo llevó. Entonces aquí dice: Samuel crecía y Jehová estaba con él.
Nuestro Dios es un Dios que evoluciona, mis amados hermanos, y nos hizo a nosotros también evolutivos. Porque mientras más nosotros crecemos, tenemos mayores sueños, mayores anhelos, que yo quisiera hacer esto, que yo quisiera hacer lo otro, que yo quisiera tener esto, y a veces nos esforzamos por querer alcanzar lo que nos proyectamos, porque somos seres evolutivos. Pero no solamente tenemos que buscar la evolución material, sino la evolución y el crecimiento espiritual, como se lo dije hace un momento. Entonces aquí dice, Samuel crecía y Jehová estaba con él. Y no dejó sin cumplir ninguna de sus palabras. Miren qué precioso es esto. Y aparte de esto, por eso aquí hablaba de que crecía, amado hermano, en estatura y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Porque dice, todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, supo que Samuel era fiel profeta de Jehová. Amén. Desde Barrio Nuevo hasta, ¿cómo se va por allá? Curruchique. Sabían de que Iglesia Shekinah, Salcajá, le es fiel a Jehová. Oiga, ¿qué fama tiene usted, hermano, en su barrio? ¿Qué fama tiene usted en la calle, ahí en el vecindario donde usted vive? ¿Qué fama tiene? Pero dice que la fama que tenía Samuel, porque crecía delante del Señor espiritualmente hablando, era que todos lo conocían por fiel, por un profeta fiel. ¡Hala, qué tremendo es esto, hermano! Mire pues, diferentes escenarios. ¿Cómo te conocen en el cielo? ¿Cómo te conocen en el infierno? ¿Cómo te conocen en la iglesia? ¿Cómo te conocen en tu casa? ¿Cómo te conocen tus amigos? Y ahí es donde psicológicamente hablan y dicen de que el ser humano en ese sentido maneja muchas caras, muchas facetas en su vida. Pero aquellos demonios a los cuales los hijos de Sebas quisieron sacar de un hombre, los zarandearon y dijeron: a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo. Miren qué tremendo es esto. Los conocían. ¿Por qué? Porque los sacaban de donde estuvieran. Jesús se presentaba y cualquier demonio o espíritu inmundo era sacudido, echado fuera. Cualquier enfermo sano, cualquier loco vuelto a sus cabales, cualquier leproso sano, cualquier preso libre, conocían a Jesús. Sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes quiénes son? ¿Ah? Y hermano, los zarandearon, los desnudaron y los avergonzaron. ¿Cómo te conocen a ti? ¿Por fiel? ¿Por infiel? ¿Por bravo? ¿Por chistoso? Ese cuate sí, tremendo para los chistes. Me imagino que ahí a la iglesia donde va se los cuenta su pastor. Oiga, este cuate sí, pero este cuate, miren muchachos, hay que juntarse con aquel porque miren, es bien dadivoso. Cuando nosotros nos juntamos para comprar, ustedes saben, ¿verdad? Los entre cuates, entre amigos, como es bien dadivoso. De plano que así es en su iglesia también. Y lo que menos hace es eso. Entonces todo Israel conocía a Samuel porque crecía espiritualmente hablando delante del Señor. Hermano, qué precioso es saber que le digan a usted: hermano, usted es de bendición. Mire, solo de verle la cara, de verdad, me dan ganas de ir a su iglesia. Pero para hablar con el pastor, quejarle de usted. No, hermano, es broma, sino porque se siente la presencia de Dios en su vida. No sé qué tiene usted, no sé qué hace, pero yo quiero lo que usted tiene. ¿Cómo lo conocen a usted, hermano? ¿Sabe cómo me conocen a mí ahí en el trabajo donde estoy? Yo sé que usted es un religioso, me dice. Así me dice. A mí, que me digan religioso, que me digan lo que quieran. ¿Ah? Pero ¿cómo lo conocen a usted? Y Jehová volvió a aparecerse en Silo. Mire qué tremendo es esto, en Silo. Silo significa tranquilidad, tranquilo.
Y Jehová volvió a aparecerse en Silo, porque en Silo se le manifestaba a Samuel la palabra de Dios. Entonces esto es precioso, hermano. Entonces mire lo que dice Jueces capítulo 13, versículo 24. Cuando nosotros buscamos agradar a Dios, crecemos espiritualmente hablando. Entonces mire qué consecuencias hay a razón del crecimiento espiritual que nosotros anhelemos o deseemos en el Señor. A su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, un hombre que era destinado para servir al Señor. El niño creció. Oiga, ¿qué conlleva el crecimiento en Dios? Hermano, yo le invito a que traiga su Biblia. ¿Cuántos tienen Biblia? No me diga que está ahí escondida, llena de telarañas, y hermano, por favor, traiga su Biblia. Y si no tiene, ahí me avisa. Nosotros tenemos ahí, hermana Inés. Ahí, les podemos dar Biblia si no tienen. Pero dice: a su tiempo la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. ¿Qué peculiaridad tenía este niño? Creció físicamente, pero Jehová lo bendijo. Entonces aquí hay una situación bastante impresionante. Tú buscas crecer en Dios y contigo crecen tus hijos y Dios los bendice. Si tú no buscas crecer en Dios, ¿cómo pretendes alcanzar bendición del Señor para tus hijos? Amén. Me dice amén. Entonces el niño creció y Jehová lo bendijo. ¿Cuántos quieren que el Señor los bendiga? Busque crecer en Dios. Busque crecer en Dios. Miren qué tremendo es esto. Pablo le dijo en algún momento a los corintios, si no estoy mal, y les dijo: yo quería hablarles a ustedes de Melquisedec, del misterio de Melquisedec, pero veo que entre ustedes hay pleitos, disensiones y tienen comportamiento como niños. Entonces me es necesario, le dice Pablo, darles los rudimentos del evangelio. Comida para bebés y no carne sólida. Nos perdemos muchas cosas de Dios por inmadureces, por no crecer en el Señor. Me dice amén. Entonces mire lo que dice Lucas capítulo 1 versículo 80. El niño crecía. Oiga lo que le estoy diciendo. El niño crecía, hablando de Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Qué es lo que nos trae el crecimiento espiritual? Hermano, se lo acabo de leer. No, usted no está conmigo. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Qué te trae el crecimiento en Dios? Fortalecimiento espiritual. Y oiga la peculiaridad de Juan el Bautista. El niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¿Por qué? Porque dice: y estuvo en lugares desiertos. Esto es impresionante. Si tú creces en Dios, te fortaleces en el espíritu, y aunque pases o estés viviendo un desierto, vas a comerte las langostas. Vas a comerte algo, porque dice que comía. ¿Cuál era el alimento de Juan el Bautista? Langostas y miel. ¿Y la langosta qué tipifica en la Biblia? Un devorador. ¿Por qué? Porque destruye las siembras. Si tú creces en Dios, si tú buscas crecimiento espiritual en Dios, te vas a fortalecer en Él. Y aunque pases, como dice David, ¿verdad? Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, no temeré, me voy a comer al adversario. Miren qué tremendo es esto. Era el alimento de Juan el Bautista. Se devoraba al devorador, porque era un profeta. Se devoraba al devorador ¿con qué? Con palabra revelada, miel. El crecimiento espiritual te da fortaleza espiritual, te da palabra revelada, y el Señor te hace tan poderoso en Él que en lugar de ser devorado, tú devoras a tus adversarios. Como David lo dice: perseguí a mis adversarios y los alcancé. Los atravesé y debajo de mis pies quedaron y no se levantarán jamás. Pero si tú no buscas el crecimiento en Dios, ¿cómo te vas a fortalecer? Perdón, pero ha llegado el tiempo en que debes dejar de lamentarte
Tiene que pasar y tienes que dejar el tiempo, amado hermano, de llorar de tristeza y de dolor. Y tienes que levantarte. Tienes que devorarte a esa langosta. Tienes que levantarte y decapitar ese gigante. Porque David, a la vista humana delante del gigante, era diminuto, pero espiritualmente era un gigante mucho mayor que Goliat. Y a mí me fascina esa imagen que en algún momento alguien ha publicado, ¿verdad? En donde David está pequeñito delante de Goliat, ¿verdad? Ya la vieron ustedes. Y detrás de David hay un inmenso ángel con una tremenda espada, hermano. Y esa era la vida espiritual de David, ese era el nivel espiritual que tenía David. Entonces el Señor anhela que tú crezcas, que te fortalezcas en el espíritu, para que cualquier adversidad que te venga, tú la puedas destruir. Que no importando el desierto, que no importando el valle, que no importando la montaña que tengas que subir, al ejército que tengas que enfrentar, al adversario con el que tengas que pelear, fortalecido en Dios, hermano, podamos ser aplanadoras en el Señor. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero qué es lo que sucede con muchos? Que en lugar de crecer, se hunden. Que en lugar de crecer, como diríamos comúnmente, se ahogan en un vaso de agua, sabiendo que Dios tiene el poder de abrir mares, sabiendo que Dios tiene el poder de abrir la tierra y tragarse a tus enemigos. Te hundes en la depresión, te hundes en la tristeza, te hundes en lo humano, en lo natural, en lo corruptible, y dejas de ver lo sobrenatural. Como yo lo dije el día domingo, tu destino no lo define el hombre. Tu destino y tu vida no la define lo material. Lo define el eterno, lo define lo sobrenatural, lo definen, mis amados hermanos, las alas del gran águila que sacó al pueblo de Israel de Egipto. El Señor es quien define tu vida. Pero muchas veces detenemos al Señor porque nosotros somos los que queremos definir nuestro destino y hacemos a un lado al Señor. Entonces tienes que entender, tienes que madurar en el Señor. De lo contrario, el Señor toda la vida te va a estar cambiando. A ver, venga mi hijito, le voy a cambiar su pañalito. ¿Usted usa pañal todavía, no? Pues yo pregunto, ¿verdad? Venga, le voy a poner talquitos porque se escaldó, porque se hizo pipí y se hizo popó. Entonces lo voy a cambiar. Tienes que llegar a la dimensión de crecer, de dejar de usar pañales. Tienes que llegar a la dimensión de que ya no te tienen que estar cambiando a cada rato, hermano. Entonces sal de donde estás y levántate en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Va a darle ofrenda de palmas al Señor con todo su corazón. Lucas 2:40 dice: el niño crecía una vez más y se fortalecía. Bueno, gloria al Señor. Pero se llenaba de sabiduría y de la gracia de Dios que estaba sobre él. Entonces, tú creces espiritualmente en Dios, te fortaleces en el Señor, pero ese crecimiento te da sabiduría. Y la sabiduría te abre la puerta para el discernimiento. ¿Y qué es discernir? Ayúdenme, ¿qué es discernir? Separar lo que es bueno de lo que es malo. Distinguir. Pasar un test, ¿verdad? Un examen. Y Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es impresionante. Y quiere que le dé un ejemplo de ello. Hermano, ¿está conmigo? Va. Hubo una mujer, esposa de profeta, que murió, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esta mujer? Con sabiduría y con discernimiento dice: hay un profeta que me puede ayudar, hay un ministro que me puede ayudar.
¿Quién era ese profeta? Señor, tú sabes que mi esposo murió y nos dejó endeudados. Si no pagamos la deuda, se van mis hijos de corbata, de esclavos. Oiga, qué tremendo es esto. La sabiduría de Dios manejando una vida para tomar una decisión. La mujer no se deprimió. La mujer no quedó refundida en la esquina llorando y lamentándose. No, tengo que rescatar a mis hijos, si no se los llevan. Entonces aquí viene lo que el Señor le dice a Josué: solo te ordeno y te digo, esfuérzate y sé valiente. Entonces vino la mujer, recibió el consejo del profeta y le dijo: ¿qué tienes en tu casa? Tengo un poco de aceite y una vasija con un poco de aceite. Qué impresionante. Entonces ve con tus vecinos, préstales una vasija. Y saber cuántos vecinos tenían, hermano, cuántas amistades. Por eso es bueno tener amistades. No se pelee con la gente, hermano, por favor. Dígale que tiene a su lado: no se pelee con la gente, hermano, por favor. No sea peleonero. Bueno, los peleoneros no vinieron hoy, ¿verdad? Amén, no vinieron. Pero le digo esto, ¿por qué? Porque la mujer tuvo sabiduría. Si tú creces en Dios, el Espíritu te va a dar sabiduría para tomar las mejores decisiones, porque el Espíritu te va a guiar hacia toda verdad. No va a permitir que te pierdas. Entonces aquí dice: el niño crecía y se fortalecía, gloria a Dios, pero también crecía en sabiduría. Mis amados hermanos, que Dios te dé sabiduría, que Dios te llene de sabiduría y que te haga crecer en sabiduría en el nombre de Jesús. Ahora, hay un aspecto bastante importante que nosotros debemos buscar para crecer en el Señor, y lo dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 14 y 15. Mire lo que dice ahí: ejercita el don que recibiste mediante profecía. Ahora, yo quiero quedarme con esta pequeña palabra o frase: ejercita el don. Aquí no dice ejercita al don, sino dice ejercita el don. ¿Qué es el don? Un regalo que Dios te ha dado. Ahora, cada quien ha recibido de Dios lo que según su voluntad le ha placido dar. Algunos: ay, pastor, fíjese que tuve un sueño. Sí, que soñé que saltaba como rana. Ay, pastor, fíjese que soñé que un vampiro me estaba siguiendo. Hermano, y solo viendo la saga de Crepúsculo se anda ahí. Pero a algunos el Señor les ha dado el don de revelación, el don de sanidad, el don de profecía, el don de interpretación de lenguas, dice la Biblia, ¿verdad? El don de discernimiento, de espíritus. En fin, cada quien tiene un don que el Señor le ha dado. La pregunta es, por ejemplo, yo siempre le pongo este tipo de ejemplo porque es lo que yo viví. Cuando estuvimos aquí entrenando voleibol, nos hacían sudar esta subida. ¿Te hicieron subir esta cuesta, Sandy? ¿Te costó? Hermano, después 10 veces suban y bajen, 10 veces para adelante y 10 veces para atrás, hermano. Y nada que tu descanso después de bajar y subir aquí, hermano, hacer pesas. Entonces yo le decía a mi esposa: Dios, yo me acuerdo cuando mis brazotes eran así. Y me dice ella: no, hombre, flaquito, me gustas. Gloria a Dios, dije yo. Bueno. Pero hermano, ¿por qué le digo esto? Porque cuando nos ejercitamos, me recuerdo que la meta para nosotros con todos los demás compañeros del equipo, ¿qué era? Sin tomar impulso, sino solo debajo del aro, hermano, saltar y agarrarnos del aro. Esa era nuestra meta. Ahí ya teníamos una pantorrilla, hermano, peor que la de un judío errante. ¿Pero qué? ¿Pero qué pantorrilla, hermano? Entonces ya uno saltaba y se colgaba del aro, hermano, y uno miraba si todos lo andaban viendo a uno, ¿verdad? ¿Te recordás? Entonces, hermanos, nos ejercitábamos. Y el ejercitarnos nos daba mayor potencia, mayor fuerza, mayor agilidad. Y me recuerdo cuando, como mi papá era el que nos entrenaba, ¿verdad? Decía: a ver, agarren a las patojas.
Y con las pelotas de básquetbol así, miren hermano, las patojas ahí abajo, ¿verdad? Y nosotros rematen con las patojas ahí con las pelotas de básquetbol. Y nosotros ahí, ¡pah, hermano! Resultaban las patojas con los brazos rojos de aquí, con las piernas rojas, hermano, porque las agarramos como que fueran hombres. Pero gracias a Dios por todo eso, llegamos a ser el segundo lugar en Juegos Nacionales en una ocasión. Y nos hicieron caravana, hermano, desde allá, desde Alaska para acá. Era alegre. Pero ¿por qué le digo esto? Porque es que me viene a la mente esta nostalgia. Ejercita el don. Ejercita tu fe. Ejercita, amado hermano, la fuerza espiritual que Dios te ha dado. Ejercítate en la sabiduría, ejercítate en la lectura de la palabra, ejercítate en la adoración, ejercítate en la alabanza, ejercítate en la comunión con el Señor y vas a ser grande en el Señor, vas a ser un campeón en el Señor. Hermano, esto es no solo, le pongo el ejemplo que le mencioné anteriormente, porque así es espiritualmente también. Pero hermano, queremos que Dios haga maravillas, prodigios y milagros en nosotros y háblame, Señor. Queriendo que Dios le hable, queriendo que Dios lo use, queriendo que Dios lo levante y usted de brazos cruzados, lamentándose, llorando, chillando, qué sé yo. Pero en lugar de crecer en el Señor, nos detenemos. Es impresionante, hermano. Porque así estaba Josué también. ¿Quién era el que miraba a Dios cara a cara? ¿Y quién estaba intermedio? Josué. ¿Y quién estaba hasta abajo? Los carnales del pueblo. Lugar atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero nosotros debemos buscar el crecer como lo hizo Josué. Me dice amén. Entonces aquí habla de ejercitarnos para crecer. Entonces mire pues, Efesios 4:15. Efesios 4:15. Oiga lo que dice acá. Más bien, yo quiero que le quede esto en su corazón, mi amado hermano. Más bien, al vivir la verdad. Número 1, al vivir la verdad. ¿Cuántos quieren vivir en la verdad? Pero la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare. Pero ¿cómo cree usted que se sintió la samaritana cuando Jesús le dijo: mira, yo estoy discerniendo? Eso no lo dice la palabra, ¿verdad? Que me querés conquistar a mí, ¿verdad? Pero ¿cuántos esposos has tenido? No supo qué contestarle, ¿verdad? 5 hombres has tenido. Y el hombre con el que estás ahorita no es tu esposo. ¿Qué le dijo en pocas palabras? Quita maridos. Así le dijo. Quita maridos, le dijo. ¿Cree usted que fue fácil para la samaritana asimilar eso que le dijo Jesús? Se quedó tan sorprendida que por eso después se convirtió en la mayor evangelista de Samaria. Porque le dijo: es un profeta, me ha dicho mi verdad, me ha dicho todo lo que nadie me ha dicho en la cara. A veces la verdad te va a confrontar, a veces la verdad te va a sacudir, a veces el pastor te va a caer mal, porque muchos me lo han dicho en algún momento: pastor, usted por mí predicó eso, ¿verdad? Uno solo enseña lo que Dios le pone a uno en el corazón, pero muchos creen que a esta persona en especial la están confrontando, pero es el Espíritu hablándote a tu vida. Entonces aquí hay algo muy impresionante y dice: al vivir la verdad, debemos aprender a vivir en la verdad, mi amado hermano. Porque yo le mencionaba cada vez una frase un tantito complicada que parecía trabalenguas, ¿verdad? Aquel que no sabe, ¿ah? Aquel que no sabe y no sabe que no sabe, su esperanza es casi nula, porque no sabe. Y aparte de eso, ignora que no sabe. Hermano, y quiere guiar a otros. ¿Ah? Entonces, tenemos que vivir en la verdad. No permitas que en tu hogar, hermano, reine la mentira, reine el engaño. Tenemos que aprender a vivir en la verdad. Y le digo con todo mi corazón,
Vivamos en la verdad. Vivamos en la verdad. Al vivir la verdad, pero entonces miren lo que dice aquí, con amor. Entonces la verdad se vive con amor. Amén. Entonces vivir en la verdad con amor nos hace crecer. Porque dice aquí Pablo, más bien, al vivir la verdad con amor creceremos. ¿Cuántos quieren crecer? Viva en la verdad. ¿Ah? Viva en la verdad. Está como aquellas, ¿verdad? Es un ejemplo, hermano. Es un ejemplo. Hermana, y está la señora con su esposo, ¿verdad? Ay, que alegre verlos, que bendición verlos. Ay, sí, aquí mire mi bombón, dice ella, ¿verdad? Mi cuchi le dice, ¿verdad? Y qué lindo, aquí qué lindo allá enfrente de una hermana. Pero de repente en otra oportunidad se encuentra la misma otra persona y le pregunta a su esposo si es su esposo. Y lo que hace es trasquilar al pobre marido. O lo que hace el esposo es trasquilar a la pobre mujer. Eso es vivir en la verdad. ¿Ah? Eso no es así. Entonces, tenemos que vivir en la verdad. Y eso nos va a hacer crecer. Entonces, de que al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. O sea, aquí dice la palabra de Dios, la senda del justo tendría que ser o es como la luz de la aurora. ¿Cómo es la luz de la aurora? Va de aumento en aumento hasta que el día perfecto es. Y esa es nuestra meta, ser como Cristo. Entonces miren lo que dice esta versión, la BLPH. Vivamos, en cambio, con autenticidad, en el amor. Oiga lo que dice. No es fácil, pero tampoco imposible. Y esforcémonos por crecer en todo. Amén. ¿Qué dice? Esforcémonos por crecer en todo. ¿Y qué es todo? Usted me va a decir, ya sé que me va a decir todo. Sí. Pero hermano, ¿dejaste de crecer en el gozo? ¿Te quedaste estancado en la mitad del perdón? Y no has ido alcanzando esa dimensión que el Señor te pide que alcances para perdonar plenamente. ¿Te detuviste en el crecimiento de tu amor con el Señor? Miren, hermanos, yo me gozo ministrando la alabanza. Yo me gozo. Yo me deleito, hermano, me salen mis gallos, me equivoco con el piano. Amén, es parte de, ¿verdad? ¿Qué ministro internacional no se confunde? Hermano, pero yo me gozo, aquí me gozo. Yo, hermano, cierro mis ojos y yo me imagino que estoy alabando al Señor con una miríada de ángeles. Aparte de usted, ¿verdad? Pero yo me imagino que estoy ministrando al Señor, hermano, y yo me deleito. Yo me deleito. Pero tal vez dejaste de crecer en esa dimensión de adorar a Dios, de meterte con el Señor. Que no te importa quién esté a tu lado, que no te importa quién te esté escuchando, que no te importa, como dice la canción, ¿verdad? Que critiquen, que te digan y que no entiendan, porque tal vez dicen, ese está loco. Pero yo me meto con el Señor. Yo me meto con, aunque estén algunos, ay, este pastor cómo abre la garganta cuando canta. ¿Qué me importa? ¿Verdad? ¿Qué me importa? Y yo anhelo que los que estén aquí también se metan con el Señor y que usted también se meta. Pero si usted detiene el crecimiento de la adoración, de meterse con Dios, amado hermano, ¿cómo va a conocer el corazón del Señor? ¿Cómo pretende usted conocer el corazón del Señor? Si yo vengo y de repente me digan, miren hermanos, yo entro a mi casa y lo primero que recibo son gritos de aquellos y ¡papi! ¿Qué es lo que hace mi hija? Hermano, se me tira encima y me abraza, después viene el otro y me abraza también. Hermano, y esto lo conmueve a uno y me cae mal cuando uno lo hace. Pero ¿por qué de repente estoy viendo tele y se acuestan y aquella se va conmigo y se acuesta aquí y se pone, hermano? Eso enternece el corazón de un padre. Pero ¿cómo? En intimidad. Pero si tú no quieres tener intimidad con el Señor, no quieres crecer en la intimidad con el Señor, ¿cómo pretendes conocer el corazón de tu Padre eterno, de tu Padre amado, si te has detenido en ese crecimiento?
¿Por qué? Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. Se ponen a cantar en lugar de adorar al Señor. Y pierden el tiempo en eso. Entonces miren lo que dice acá. Palabra de Dios para todos. Por el contrario, maduremos. Miren lo que dice esta versión. Esta es preciosa. Maduremos. A ver, diga conmigo, voy a madurar. Voy a madurar. Y seremos como Cristo en todo sentido. Mire qué madurez la del Señor Jesucristo. Puestos pues, dice la palabra de Dios, los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo. ¿Verdad? Que tuvo por poco el vituperio, no le importó el vituperio, sino tenía, hermano, tremendo gozo por lo que veía lo que estaba hacia adelante. ¿Cuál era nuestra salvación? Al hermano. A ignorar, mire, si nosotros hubiésemos estado ahí, hermano, saber qué hubiéramos hecho, ¿verdad? Pero ignorar lo que le dijeron, a ver, ¿no que sos Dios, pues? Y se reían y se burlaban de él. Si salvaste a muchos, sálvate a ti mismo. Y se reían, hermano. Y lo golpeaban. Y le arrancaron sus barbas. Y era tanta la madurez de él, como dice el libro de Isaías 53, hermano, como oveja fue llevada al matar. Ay, hermano, pero que le arranquen a un pedazo de barba. Y está uno queriendo reaccionar. Que se venga, pues. A ver, pues, venite. Mijo, pasame la tranca. Hermano, queriendo dar trancazos. Bueno, aquel usa la llave de Chucho, dice. Pero dice aquí, maduremos. El crecimiento te tiene que traer madurez. Pastor, mire, me sacó la lengua. Pastor, mire, no me saludó. Pastor, mire, en el mercado ni siquiera me habla, como que no fuéramos hermanos de la misma iglesia. Cualquier coincidencia es puritititita casualidad. Inmadureces. Inmadureces, hermano. Maduremos. El crecimiento te tiene que traer madurez. Algunos maduran con palabras, otros maduran con ranazos. Porque algunos son duros de servicio. No entienden el llamado del Señor, no entienden. Pero todos tenemos que llegar a la madurez. ¿Me dicen amén? Maduremos y seremos como Cristo en todo sentido. ¿Cuántos quieren ser como Cristo en todo sentido? Yo lo quisiera. Enseñando la verdad con amor. Y esto es lo que nos cuesta a muchos, hermano. Enseñando la verdad con amor. Que Dios nos ayude. A ver, como que el Señor nos ayude. La Nueva Traducción Viviente dice: en cambio hablaremos la verdad con amor, y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Ah, qué precioso. Entonces, mire, pues, otro tipo de crecimiento que debemos buscar. Mire, pues, Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, creceréis. ¿En qué dice ahí, hermano? Hermano, creceréis en vuestra salvación. Que salvación es sinónimo de salud también. Creceréis en vuestra salvación. Pero mire, pues cuando habla de salud, habla de sanidad tripartita: la sanidad del alma, la sanidad del cuerpo y la sanidad del espíritu. Amén. Porque el apóstol Otoniel Ríos Paredes mencionaba y decía que cuando Dios no quiere sanar un cuerpo, quiere sanar un alma. A veces muchas personas le piden al Señor sanidad para su cuerpo, pero el Señor dice, pero yo lo que quiero es sanar tu alma. Yo lo que quiero es sanar tu alma. Lo más importante es la salvación y la sanidad de nuestra alma. Me dice amén. Entonces,
aquí lo precioso de esto es que la palabra pura, la palabra por muy dura que sea, la palabra por muy confrontativa que sea, si es pura, te va a hacer crecer. Te va a hacer crecer, mi amado hermano. Me dice amén. ¿Está conmigo? Entonces mire, pues cuando habla aquí de crecer, del hebreo 8:37, del griego, perdón, 8:37, auxano, significa aumentar, dar crecimiento, desarrollarse, significa prosperar. La palabra te va a prosperar espiritual y materialmente hablando. Significa ensanchar, extender, significa también madurar, significa dominar. Ah, qué tremendo es esto, hermano. Y significa multiplicarse. Como cuando uno molestaba antes, ¿verdad? Decía, tranquilo, hombre, tranquiliza tus instintos animales, le decían a uno. Porque nos costaba dominarnos. Entonces mire lo que le dice la Biblia Arcas Fernández: como niños recién nacidos, nutríos de la leche pura del Espíritu. Ala, hermano, nútrete del Espíritu. Nútrete del Espíritu. Nútrete de la leche del Espíritu, hermano. Y así dice que vamos a crecer en lo que respecta a la salvación. La Biblia textual actualizada: como niños recién nacidos, apetecer con ansia la leche del Espíritu, pura o sin mezcla. Oigan lo que dice aquí: pura o sin mezcla de fraude. ¿Qué es un fraude? ¿Qué es un fraude, por favor, los que saben de leyes? Es un engaño. Oiga, tenemos que cuidarnos de la palabra que puede engañarnos. Hola, Yay. Hola, Yay. Ya me está diciendo 5 minutos. Tranquila. Dale, que levantes su mano. ¿Cuántos me dan 5 minutos? Levante la mano los que me dan 5 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 por 5, 35 minutos. Bueno, mire, pues, perdóname lo que le voy a decir, pero yo sé de que nosotros hemos ido cambiando poco a poco. Era lo que yo les mencionaba a ustedes aquella vez. No, nosotros no podemos aceptar la enseñanza de alguien que dice, hermanos, yo tengo el fundamento, yo tengo la base bíblica donde dice que la Navidad se celebra. Es que se dio, es que se ha dado. Amados hermanos. Y algunos dicen, es que ese pastor es mero cuadrado. Bueno, está bien, pero si nosotros llegamos a conocer el origen de todo eso, que algún día, yo creo que ya lo dimos aquí, ¿verdad? Pero lo vamos a dar otra vez. Conociendo el origen de todo eso, mis amados hermanos, la luz llega a nosotros y vivimos ya en el día. Y ya no hay ignorancia. Pero ¿qué tiene adornar el altar con lucecitas, pastores? Mire qué bonito se ve, usted tan triste de una vez. Entonces eso es lo que menciona. Aquí es lo que dice. Hermanos, se me vino una revelación de una alabanza tremenda. ¿Ya escucharon ustedes aquella canción que dice, con el saco sobre el hombro? La revelación que el Señor me dio es, con la Biblia bajo el hombro. No puede ser. No puede ser que tú traigas lo del mundo para lo que es santo del Señor. No lo puedes hacer. Es como aquel cantante mexicano que le cedió los derechos a otro cantante secular, por no decir nombres, Cristian Castro, hermano. Le cedió los derechos de cantar aquella alabanza tan preciosa que decía, aunque mis ojos no te pueden ver, cantándole al Señor. Y le cedió los derechos a este otro cantante para que le cantara esa canción a los muertos. Oiga, por eso aquí dice, hermano, como niños recién nacidos, apeteced con ansia la leche del Espíritu, pura o sin mezcla de fraude. Pero discúlpenme, muchos no dicen la verdad porque dicen, no es que se van a ir los hermanos. Bueno, sabrá quién agrada, si al hombre o a Dios.
Pero Pablo dice, yo me preocupo porque tengo que presentaros a vosotros como una novia santa y pura delante del Señor. El que esté puro, purifíquese más. El que esté sucio, ensúciese más. ¿Pero por qué? Porque esto nos lleva a un crecimiento en Dios. Nos lleva a un crecimiento en Dios. La Dios habla hoy, dice, como niños recién nacidos, busquen con ansia la leche espiritual pura, para que por medio de ella crezcan y tengan salvación. Entonces, la leche pura, la palabra pura, nos va a dar crecimiento. ¿Para qué? Para que seamos salvos. Porque te van a decir las cosas que tienes que quitarte de tu vida, que tienes que limpiarte de tus vestiduras y puedas ser hallado puro delante de Dios. ¿Me dice amén? Bueno, entonces yo, mire, solo porque Yailin ya me está haciendo caras ahí, entonces mejor, Yailin es mi semáforo. Eso mentira, Yailin. Entonces, mire, pues yo termino con esto. Vamos a ver, es que me faltaba bastante, hermano, pero es que usted me corta el tiempo, hombre. Mire pues lo que dice acá, a ver. Termino con esto. Isaías 54:2. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. ¿De qué habla? De crecimiento. No seas apocada. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. ¿Aquí de qué habla? De crecimiento espiritual. Entonces aquí en diferentes versiones hablan y dicen, mi amado hermano, yo quiero enfocarme en lo que detiene el crecimiento espiritual en nosotros. La Biblia textual habla y dice, no te detengas. ¿Qué es lo que evita que crezcamos en Dios? El detenernos. En detenerte, en enfocarte en las cosas del mundo, en detenerte en solo enfocarte en los problemas en lugar de ver a Dios. No te detengas, hermano, no te detengas. Una vez más te digo, no te detengas. Continúa buscando al Señor, busca del Señor. La NBI habla en esta frase, en esta palabra, y dice, no te limites. Era lo que yo le decía hace un momento, hermano. En la adoración, si usted tiene la necesidad de adorar, no se limite por lo que digan, por lo que piensen, por lo que aquí. Pero si grito mucho, pero si lloro mucho, pero si saco mucho moco, ¿qué te importa? No te limites, danza, alaba, adora, sé libre en el Señor, que el Señor quiere hacer un milagro en ti, pero no te limites. No te limites en tu mente natural y humana, no te limites en tus cuestiones físicas, no te limites. Amén. Entonces yo quiero terminar con lo que dice la traducción del lenguaje actual en el mismo versículo. Nación de Israel, en este caso digo iglesia Shekinah Salcajá, agranda tu tienda de campaña. Extiende las cuerdas y clava bien las estacas, porque te vas a extender. Amado hermano, te vas a extender. A la derecha, a la izquierda, adelante, de atrás, el Señor te va a extender. Te va a extender, el Señor te va a extender. Entonces, no te limites, no te detengas. Pero oiga lo que dice acá. Porque te vas a extender de un extremo a otro. Ahora mire pues la consecuencia de crecer en Dios. Tus hijos conquistarán muchas naciones y ocuparán las ciudades que ahora están deshabitadas. Esto es precioso. Por eso no te limites en Dios. Y tus hijos conquistarán. Tus hijos van a conquistar lo que tú no pudiste conquistar. Tus hijos derribarán aquello que tú no pudiste derribar. Tus hijos llegarán a donde tú no pudiste llegar. Tus hijos alcanzarán lo que tú no pudiste alcanzar. ¿Por qué? Porque tú ahora estás creyéndole a Dios, diciéndole, Señor, hoy creo en ti y hoy en el nombre de Jesús voy a extenderme, voy a levantarme en el nombre de Jesús. Entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida, no solo en tu vida, en tu familia, en tus hijos y en los tuyos y en tu descendencia. Amén. Y amén. Entonces termino, no te detengas. Amén. Denle ofrenda de palmas al Señor.